Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Avanza, el programa que dedicamos aquí en 8 Televisión Jerez cada semana al emprendimiento, a la innovación, a la creatividad, a los proyectos que van a sacar adelante la provincia de Cádiz y en particular Jerez y su entorno. Saben que recientemente ha sido el día 9 de octubre, el patrón de Jerez, y bueno, pues en esa fecha siempre se entregan los premios Ciudad de Jerez. En este caso se entregaron el pasado viernes, el día 8 de octubre, y uno de los premiados fue una empresa muy joven con el premio al emprendimiento, y con sus responsables vamos a hablar hoy porque queremos detenernos hoy y conocer un poco mejor La Buena Siembra, una empresa, como digo, muy joven, ligada al ámbito agrícola y bueno, pero que tiene mucho empuje, aunque es joven, pues justamente por eso tiene muchas ganas de romper muchos moldes, y con uno de sus socios, de sus responsables, estamos en Avanza hoy. Víctor Perdigones, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es La Buena Siembra? Porque estábamos hablando antes de empezar el programa que el premio, por supuesto, ha sido una sorpresa para ellos porque pensaban que no los conocía nadie. Bueno, pues ahora ya los conoce mucha gente, pero cuéntanos qué es La Buena Siembra. Bueno, pues La Buena Siembra es una iniciativa empresarial que surgió en un momento determinado de tres amigos, ¿no?, que querían ganarse la vida en el sector agroecológico, un poco una actividad ligada al campo y a la agroecología, haciendo un tipo de agricultura sostenible. Y nos aventuramos en todo esto, ¿no? La verdad, al final, bueno, lo que ha surgido es una empresa de servicios agroecológicos en que realizamos formación, asesoramiento técnico, diseño de huertos y de jardines, mantenimiento. Vamos a ir hablando de todos los sectores en los que trabajáis en La Buena Siembra, pero en principio, hablando del premio, ¿fue mucha sorpresa recibir esa llamada de, oye, sois premio Ciudad de Jerez al emprendimiento? La verdad es que sí, ¿no? Porque claro, no nos presentamos a nada y de repente un día nos llaman por teléfono, oye, que os vamos a nominar para este premio tal, que es muy posible que os lo den, lo confirmamos luego, una cosa así muy rápido. Y claro, nos sorprendió, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues pensábamos que estas cosas, pues algún premio se tiene que presentar uno, ¿no? Hacer algún tipo de propuesta, o no sé, o tener más trayectoria, quizás. Claro, tener más trayectoria, por lo menos, ¿no? Porque claro, llevamos 2 añitos y eso, somos 3, que tampoco es que, no sé, pero bueno, nos sorprendió y nos ilusionó también, ¿no? Porque claro, al final es un reconocimiento desde, bueno, del ayuntamiento en este caso, que bueno, que significa también que está nuestro nombre por ahí, que estamos haciendo cositas, que las estaremos haciendo algo bien, ¿no? Si nos premian. Porque vamos a ir a los orígenes de La Buena Siembra. ¿Cómo surgió de vosotros tres, ¿no? De Marta, de María y de ti mismo la idea, ¿no? ¿En qué momento surgió esta idea de poner en marcha un proyecto como este en el sector agrario? Pues empezó un poco por Marta, fue la que inicialmente propuso crear una empresa de producción de semillas, de agricultura, de horticultura ecológica, ¿no? Porque ella, bueno, en su experiencia laboral y demás, bueno, veíamos todos realmente que es una cosa que se conoce, ¿no? Que en el sector de la agricultura ecológica pues hay cierta complicación en la hora de obtener semillas certificadas, sobre todo de hortícolas, ¿no? De variedades hortícolas que eran una variedad determinada, y claro, pues no están ecológicos, el productor las necesita certificadas. Luego, si no la hay, pues tienes que pedir permiso, ya, en fin, ya es que se complica un poco todo, ¿no? Y hay poca, hay mucha demanda y poco catálogo, ¿no? de variedad. Entonces vimos esa oportunidad en un principio de negocio y nos lanzamos, ¿no? Un poco con esa idea principal, intentando, pues bueno, en la medida de lo posible, pues darnos de alta rápido, o intentando incluso comercializar otro tipo de productos, que era algo más sencillo, con vista siempre a ser productores de semillas. Al final, pues bueno, pues se abrió el campo de la formación y el asesoramiento, estamos potenciando mucho eso. Luego también en la línea de que pues nos surgió, ¿no? El diseño de huertos, diseño de jardines también. Y más o menos pues vamos con esas 2 líneas de negocio, ahorrando un poquito para poder hacer las inversiones necesarias para darnos de alta de productores de semilla, ¿no? Que es un poco la meta. Porque teníais vosotros, supongo, formación, ¿no? En todos estos ámbitos y quizá también alguna experiencia laboral, ¿no? En el ámbito de la agricultura, de las semillas. Claro, sí, yo soy ingeniero de montes, María es licenciada en
en ciencia ambiental, y Marta es bióloga. Ellas dos también tienen el máster de agricultura ecológica, ¿no? Y muchos años ya, la verdad, de experiencia en el sector de la agricultura ecológica y la agroecología. Y la fórmula es la de la cooperativa. Quizá habrá muchas personas que no conozcan bien esta fórmula de creación de empresas, ¿no? De negocios. ¿Qué ventajas tiene para vosotros el haber hecho la cooperativa de 3 personas, que es el mínimo que se puede? ¿Qué ventajas tiene sobre otras fórmulas legales para poner en marcha el negocio? Pues ventajas directamente, tiene ventajas económicas, ¿no? Porque se pagan menos impuestos a la hora de realizar todas las cuentas anuales y demás. Los impuestos que se pagan son menores, y también la forma de constituirla es más accesible, porque realmente hasta hace poco creo que había que poner un mínimo de 3.000 euros de capital para crearla, pero ya no hay mínimo. Entonces y son mínimo 2 personas, entonces cualquier persona que tenga otra, ya sean 2 o 3, pues en cualquier momento puede darle alta a una cooperativa, ¿no? Y empezar la actividad sin tener que depositar ahí tienes que tener una cantidad económica grande, claro. ¿no? ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda, subvención? Porque entiendo que estando centrados en el mundo rural y siendo además jóvenes, tenéis muchas papeletas para poder recibir algún tipo de ayuda. Pues eso pensábamos nosotros. Pues no. Eso pensábamos nosotros, pero al final no, porque claro, el problema entre comillas que hemos tenido es que estamos un poco en medio, somos una cosa rara, ¿no? Porque realmente las ayudas de agricultura van por un lado y el resto va por otro. Entonces a nosotros, claro, hay varias ayudas para cooperativas que son muy fáciles de conseguir, ¿no? Digámoslo así, que hay muchas papeletas, digamos, hay varias para la iniciación, ¿no? Del emprendimiento, de incorporación de socios a la cooperativa y demás. Ahí es verdad que hay muchas subvenciones, pero claro, luego en las bases dejan a un lado todo lo que es producción. Todo lo que está ligado a la producción agrícola. Entonces, claro, nosotros en principio nos dimos de alta de productores agrícolas porque la idea era en cuanto antes empezar a producir semillas. Entonces ya se nos considera como empresa agrícola, entonces tenemos que pedir subvenciones o ayudas de agricultura, que no podemos porque no somos titulares de ninguna explotación. Entonces ya nos hemos quedado sin nada. Pero bueno, no hay una opción de reconsiderar el epígrafe legal en el que os habéis dado de alta para... Claro, pero bueno, como ya eso fue posterior, ¿no? Nos dijeron, no, pues el problema ha venido porque os habéis dado de alta en esto y tal, pero al final ya no lo podemos quitar porque lo necesitamos. Está configurado así. Ya está hecho, y además necesitamos para otros tipos de cosas en las que queremos meternos, ¿no? Entonces, pero es verdad que a lo mejor desde un inicio pues habría estado mejor tenerlo más claro. Entonces vamos a recomendar a todo el mundo que se informe bien antes de poner en marcha un negocio, justamente para no tener este tipo de problemas, porque vosotros, aparte de tener la formación de vuestro sector, como has dicho antes, de ingeniería y de medio ambiente, ¿habéis hecho algún tipo de curso de formación ya empresarial por lo que es el entresijo de llevar un negocio, ¿no? Las cuentas y este tipo de historias? Bueno, yo hice un par de formaciones empresariales, unas del ayuntamiento, otra del CADE eso fue ya hace 4 o 5 años, con lo que más o menos me manejaba, y luego Marta pues tenía bastante experiencia porque los trabajos que había estado realizando había estado ligada, ¿no? A las cuentas, toda esa parte administrativa también de llevar la empresa, ¿no? Entonces, es importante, aparte de conocer el sector en el que uno se quiere mover, conocer también cómo llevar una empresa por dentro, ¿no? Por supuesto, vamos, es bastante imprescindible, por lo menos no tienen que estar todos sabiendo de todo, ¿no? Pero es verdad que tiene que haber unos mínimos conocimientos pues de lo que es la economía, ¿no? De cómo funcionan las cuentas, el balance y tal, de toda la gestión más administrativa de, pues, yo qué sé, pues impuestos, hacienda, papeles, factura, cómo gestionar todo eso, en fin, que eso al final es importante porque claro, es una carga de trabajo importante que se tiene que hacer al principio, entonces o sabes hacerla o tienes que pagarle a alguien para que te la haga. Claro. Bueno, hablemos de las 4 patas que yo he visto en vuestra página web, que pueden ustedes consultar también, la buena siembra, las 4 patas de vuestros servicios, ¿no? Hablemos primero de formación, talleres y cursos sobre agricultura ecológica y temas afines, adaptándolo a las necesidades de cada uno. Antes de empezar, tanto para particulares como para empresas, ¿no? Cualquiera de los servicios que vayamos a decir ahora puede ser en los 2 ámbitos. Exactamente. Porque claro, no es lo mismo un particular que tiene un huertecito o un campito en las afueras de Jerez
que una empresa que necesita Claro. no sé cuántos cientos o miles de semillas, ¿no? ¿Cómo conseguís diferenciar los dos tipos de público? Pues bueno, nosotros en formación, digamos que para nosotros de momento por lo menos ha sido fácil porque más o menos te adaptas al cliente, ¿no? Depende, nosotros hemos tenido pues por un lado nos han venido empresas, ¿no? Nos han venido empresas para trabajadores o para unas formaciones que hemos hecho hace poco para desempleados y demás, para darle un mínimo de formación ligada al campo. Entonces ya pues te establecen un poco el perfil, ¿no? Y cómo tienes que adaptar el curso para la gente que a la que vas a formar. Luego pues particulares, pues hemos tenido también pues todas las casuísticas, por un lado, de crear el curso nosotros desde cero, de decir, pues allí en el Olivar donde trabajamos en Torre Melgares, pues decir, pues vamos a montar aquí un curso de iniciación a la huerta ecológica, ¿no? Y ya pues un poco según el perfil del que se te apunte, pues lo enfocas más a una cosa u otra. O otras empresas que nos han dicho directamente que pues eso, pues formar un curso abierto y en pues general, ¿no? Claro, para que se apunte, pues no, es que al final siempre, pues bueno, tú en el formulario de inscripción cualquier cosa, pues tanteas un poquito y vas más o menos viendo el perfil. Hemos hecho también formaciones para pequeños huertos que están funcionando, comunitarios y demás, pues claro, pues lo mismo, si hay mucha gente que se está iniciando, oye, pues al grupo se le pregunta, ¿queréis más iniciación o queréis algo más de perfeccionamiento, digamos, ¿no? O sea que más o menos lo que es la línea de formación más o menos nos adaptamos y más o menos hemos visto cierta facilidad en adaptarnos, ¿no? A los grupos. Porque pensáis o notáis que hay, entiéndeme, como una moda, que al final lo decíamos también antes, que es una necesidad, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad es una necesidad, porque si no el planeta pues, se nos va a la porra. Pero sí que habéis notado que hay más concienciación e interés de hacer todo este tipo de formación o de poner en marcha un huertecito en las afueras de la ciudad. ¿Hay más interés por parte de los particulares? Sí, la verdad es que hasta ahora pues, y además que no hemos tenido mucho problema ni en llenar los cursos que hemos planteado, ¿no? ni en vernos sin trabajo porque nos han llegado. Entonces sí se ve que hay muchas personas, ¿no? que se quieren, digamos, implicar o ligar un poco al campo, ¿no? A la agricultura natural, esa modo de vida, ¿no? que había antes, a lo mejor que era más habitual, con los pueblos, con una vida más alimentación más más sana también. También hay mucha gente que se acerca, claro, por el tema de la nutrición y de la salud, ¿no? que le interesa, claro, al final desde hace muchos años para acá, por el tema de la ciudad, de la industrialización y demás, pues poco a poco se fue perdiendo, ¿no? esa conexión con el campo, con la naturaleza, y es verdad que ha llegado un punto en el que hay mucha gente que quiere volver a conectar de alguna manera, ¿no? con la tierra, ya sea porque a lo mejor su abuelo, no sé quién, tenía su parcelita en el campo y les recuerda, ¿no? O simplemente por eso, por salud, o porque dice, mira, yo ya no puedo más, necesito hacer algo que me tranquilice, que me relaje, y esto me gusta, ¿no? Os puede llegar, yo que sé, un grupo de amigos y deciros, hacernos un curso para 10, 12, 15 personas o para los niños, sí. Pues eso, ¿no? De los niños concienciarlos de la importancia de la agricultura o del campo, o de pasar un día en el campo, pues conociendo, yo que sé, frutales o conociendo olivares. ¿Eso podéis hacerlo, por ejemplo? Claro. Vamos, nosotros, por ejemplo, bueno, ya que dices los olivares, organizamos de vez en cuando alguna visita con alguna actividad allí en el olivar. Luego coincide que hace poco nos han contactado también una familia porque tenían un pequeño terrenito y querían un poco asesoramiento y demás por el tema de la fertilización sobre todo. Entonces le vamos a montar una pequeña formación para ellos, para explicarles todas las posibilidades que tienen, adaptárselo un poco a su terreno y demás. Entonces nosotros, pues, la verdad es que nos adaptamos a todo, cualquiera que venga con idea o que nos pregunte directamente, y le adaptamos. Seguro que se le enciende la lucecita a alguien. Sí, porque claro, hay muchísimas posibilidades, entonces pues... O gente que lo quiera como más profesional, ¿no? Y gente que quiera simplemente un entretenimiento de fin de semana. No tiene tampoco, supongo, el enfoque no tendrá mucho que ver un curso con el otro. No, para nada, claro. Claro. Hablamos de formación, ahora hablamos de asesoramiento, que también decías tú antes alguna pincelada, ¿no? Para ese asesoramiento para poner en marcha o mejorar la gestión de un proyecto agroecológico. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Algún ejemplo?
Pues tanto para gente que, bueno, para proyectos iniciales que bueno, que quieran un poco evaluar el proyecto y quieran a lo mejor dar con una tecla porque no les guste un poco la dinámica que llevan, pues se puede hacer un análisis integral de cómo funciona todo, ¿no? Y establecer alguna estrategia, algún plan de acción. Por ejemplo, una persona que diga, yo quiero, voy a inventar, quiero plantar tomateras. Y tú le dices, mira, no, las tomateras aquí no está bien porque, yo qué sé, por el clima o de Jerez, me lo estoy inventando absolutamente, o porque esta tierra es mejor para otro tipo de cultivo. Ese tipo de asesoramiento, por ejemplo, claro. ¿no? ¿Qué cultivos o qué la huertecita que poner para que tenga más posibilidades de subsistir? Sí, nos ha contactado gente de que pues directamente le tienen un terreno ahora, ya sea pues se lo han comprado o estaba por ahí de un familiar y quieren hacer algo con él, entonces pues, oye, ¿qué opciones tengo aquí? ¿Y cómo podríamos hacerlo y demás? Pues ya pues, habría que analizar, ver el sitio, pues, ver agua, cómo piensas venderlo, qué dedicación quieres darle, pues, un abanico muy grande, ¿no? También a lo mejor proyectos que ya estén funcionando que se quieran pasar a lo ecológico. Para ver cómo se adapta el proyecto, qué se podría usar, qué no, cuáles son, a lo mejor también habría que cambiar un poco las estrategias comerciales, en fin. Porque en el caso de que alguien se quiera cambiar al ecológico, ¿es una obligación, digamos, que el mercado lleva a que la gente quiere ese producto y bueno, pues las empresas tienen que adaptarse? ¿O es también incluso una obligación legal? En algunos casos ya se obliga a que los productos tengan que tener ese marchamo ecológico. No, de momento no es obligatorio, creo. O sea, es decir, ¿no? Ahora mismo un proyecto que esté funcionando en una agricultura convencional, no, de momento no hay ningún producto que sea obligatorio que tenga esa... Bueno, a ver, si me voy a coger los dedos, de memoria. No, en alimentación ahora mismo no hay nada que tenga que ser, creo que ecológico. Pero sí puede ser más rentable para quien lo haga, porque le puede meter a lo mejor... Claro, es verdad que el ecológico tiene un valor añadido, ¿no? Entonces el mercado el producto es más caro. Claro, ya depende de la facilidad que tengas tú para llevar ese cultivo en ecológico, sin muchos problemas, porque claro, la transición, depende de cómo tú lo estés haciendo, pues va a ser más o menos fácil. Es decir, una agricultura convencional pura y dura, que es muy agresiva con el entorno, que se basa en añadir insumos que son pesticidas, ¿no? Herbicidas, fertilizante químico y demás, que es así, que usa el suelo como un sustrato inerte, ¿no? Digamos, que al final es casi como un hidropónico, ¿no? Que tú echas el químico que le hace falta, echas el herbicida y ya se cría. Entonces, claro, eso pasarlo a ecológico requiere una transición de tiempo, porque claro, el manejo es completamente diferente. Hasta el suelo tendrá que adaptarse. Claro, es que en la agricultura ecológica, en la agroecología, el suelo es lo más importante, ¿no? Entonces tú tienes que tener un suelo vivo, sano, para tener un suelo fértil. O sea, es más importante el cuidar el suelo que el cuidar el cultivo, ¿no? Y ya cuidando el suelo te va a cuidar el cultivo. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú gestiones, o sea, cómo cultives, el nivel de el manejo, el nivel de agresividad que le estés dando al cultivo, pues te va a ser más o menos fácil. Otra de las patas que vemos es huertas y jardines, trabajos agrícolas en huertas ecológicas. ¿Esto qué significa? Y mantenimiento y diseño de jardines sostenibles. Claro, eso es un poco, bueno, que no solo realizamos el asesoramiento, sino que nos implicamos, ¿no? Y si... O sea, lo llevas a la práctica, digamos. Claro, o sea, se puede hacer desde el diseño del huerto jardín o de la mezcla, ¿no? Hay jardines hortícolas o jardines comestibles, en fin, ahí la posibilidad es infinita. Entonces, desde el diseño se puede realizar un acompañamiento para que simplemente la persona lo lleve, ¿no? Pero se hacen visitas periódicas cada el tiempo que se establezca y se va aconsejando, ¿no? Con un asesoramiento, ¿no? Alargado en el tiempo y concreto. Como el mantenimiento también, hemos realizado mantenimientos de jardines, mantenimientos de huertos. Alguien que no puede ir a regar, por decirlo. Claro, muy tonto. Sí, o sea, hombre, el hecho del riego es lo más fácilmente programable, ¿no? Digamos, pero es verdad que luego hay que estar pendiente y hay que saber también el manejo y el cultivo que para algunos no es muy fácil, entre comillas, pero hay otra gente que no. Y dice, que se me muere, que no sé. Montes. No, bueno, no por ser ingeniero, sino porque la verdad es que me gusta, ¿no? Y llevo toda la vida, pues,
cultivando plantas, reproduciendo plantas, entonces pues no sé, digamos que las entiendo más fácilmente. Y la pata de las semillas que hemos hablado también antes, hablábamos fuera de micrófono antes también, que aparte de las semillas en general, ¿no?, que también sois proveedores para particulares y para empresas, hay un tipo de semillas que son autóctonas, ¿no?, que también hay algunas que incluso que se estaban perdiendo. Sí, hombre, tengo que decir que aún no proveemos de semillas. Bueno, pero estamos trabajando en ello. Pero estamos trabajando en ello. Sí estamos reproduciéndola, porque claro, eso no es una cosa que tú digas, pues ahora quiero hacerlo, venga, ahora tengo toda la variedad. Ya. Si no, estamos trabajando en el catálogo, digamos, ¿no?, en nuestro propio banco de semillas. Entonces todos los años pues vamos probando variedades, vamos reproduciéndolas para tener más cantidad, para en cuanto podamos pues ya ponerlas a disposición de todo el que quiera. ¿Algún tipo de cultivo autóctono del entorno de Jerez que estaba en peligro de desaparecer? Sí, hombre, hay, bueno, más que autóctonas, locales, ¿no? Porque realmente se habla de autóctonas en especies hortícolas, pero realmente autóctono es decir que prácticamente nació aquí, ¿no? Y la mayoría de las hortícolas, si no todas, son de fuera. Vale. O sea, hombre, están ya ligadas hace cientos de años, entonces no tiene una variedad, digamos, la autóctona concreta. Claro, o sea que el autóctono en hortícola, digamos que no está, se usa mucho, es verdad que se usa mucho, pero realmente lo más correcto sería decir pues, variedad local, ¿no?, o tradicional. ¿Y cuáles son las que, por ejemplo, que podrían estar a punto de perderse? Bueno, hay muchas, la verdad, hay muchas, los nombres, es verdad que como son nombres comunes cambia de una zona a otra, sí. Pero mira, yo del tirón me ha venido aquí a la cabeza la col del país, que es una col que teníamos en la cooperativa de la Reverde, que se pone enorme, pero tiene el problema es que se pudre muchas veces muy pronto por dentro, se conserva mucho peor que la otra. La col, el repollo normal que estamos acostumbrados, que son además variedades híbridas, te aguantan una barbaridad. Son más pequeñitas y más manejables y demás. Entonces, por ejemplo, la col del país, que es una col así, que además pues a lo mejor tú la cosechas y se te puede pudrir en una semana, entonces claro, menos venta. Claro, exactamente, al final la gente no la consume y demás, son variedades que se han ido perdiendo. Hay muchísimos tomates, zanahorias, calabaza, que calabaza de por sí ya hay muchísimos, el maíz, que además con el tema del maíz, como se está usando el maíz transgénico, pues tiene el problema de que hay cruzamiento, entonces la variedad que es local, si se te cruza con un maíz transgénico, pues ya se te va a la porra la variedad. Entonces ¿y hay todavía opciones de recuperar todas esas variedades locales? Todavía estamos a tiempo de mantenerlas por la zona. Claro, hombre, seguramente haya muchas ya que se hayan perdido, ¿no? Pero es verdad que quedan otras muchísimas más, porque que hay redes a nivel de andaluz y estatal que están trabajando en ello, ¿no? La red andaluza de semillas, por ejemplo, que llevan muchos años pues promoviendo el intercambio, realizando proyectos de búsqueda, de conservación y demás, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero que bueno, que aún quedan muchas variedades, ¿no? que cuidar, que probar, porque al fin y al cabo son variedades que han estado ahí, que están más adaptadas al terreno que otras nuevas que te van a llegar, que a lo mejor no tienen una homogeneidad de la producción como se espera hoy en día, ¿no? Que ya pues todos los tomates son iguales, las zanahorias son iguales, el calabacín es igual, hay más variedad de tamaño, de forma, pero que a última hora, y eso está ya demostrado en muchos ensayos y demás, las propiedades también nutricionales que tienen son mejores, están más adaptadas a cambios en el clima y demás, porque claro, tienen una variabilidad genética mucho más grande que otras semillas, variedades comerciales y sobre todo las híbridas. Entonces, ¿qué pasa? Que en unas condiciones determinadas, en una población que tiene muchos genes y hay mucha diversidad, siempre va a haber algunas plantas que van a ir mejores que otras. Entonces, pues a lo mejor de la plantación se te va a la mitad o se te va un 20%, pero hay otras que van a resistir esas condiciones. Eso en una especie híbrida no pasa, esas son homogéneas para todo. Entonces, si se pasa la temperatura de la cuenta, digamos, ¿no? Por decirlo así, si se te va una, se te van todas. Y si te llega un hongo, pues son todas débiles a ese hongo, ¿no? Entonces se busca un poco eso, que sean más resistentes. Bueno, pues mucho trabajo por delante, ¿no, Víctor? Sí. Bueno, pues Víctor Perdigones de La Buena Siembra, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte y por supuesto enhorabuena a ti y a tus compañeros por el premio. Muchas gracias. Nosotros continuamos enseguida aquí en Avanza a vuelta de pausa, no se vayan.